José María, Un gran bienvenido. gusto y Muchas gracias, José María, porque te convocamos y como siempre estás ahí presente. Hoy nos vas a hablar de función notarial y en un aspecto histórico, José María. sí, bueno, por eso el título de este curso sobre la función notarial presente, perdón, pasado, presente y futuro. Como adelantaba ayer en la convocatoria y la prueba que hicimos, eh, la idea de esta exposición es hacer un breve análisis revisionista de la función, un análisis histórico y revisionista de la función notarial, eh, buscando detectar ciertas notas salientes y de esta forma tal vez evitar discusiones más del tipo doctrinales o académicas en cuanto a las clasificaciones clásicas de la, de la función notarial. Usted lo sabe, la posición funcionalista, eh, la profesionalista y la ecléctica, incluso la autónoma, porque en realidad uno percibe que igual tal vez la ecléctica es la más adecuada, es que es tan vasta la historia del notariado, los siglos en los que hemos estado presentes en la humanidad, y cruzando transversalmente todas las culturas, religiones, sistemas políticos y espirituales, y como vamos a ver, incluso momentos en los que la distinción entre el poder espiritual y el temporal no existía. Entonces, tal vez cada una de estas clasificaciones tienen algo de razón. Eh, y buscar estas notas salientes para armar una especie de rompecabezas, llegar al hoy y tratar de reflexionar de manera prospectiva hacia el futuro del notariado. Tenemos poco tiempo, entonces voy a tratar de ser sintético y, como dije, ir deteniéndonos en ciertas notas salientes que terminan marcando antecedentes de que a la postre han de componer la función notarial que conocemos hoy, pero que ya Bien, viene de larga data, que también nos lleva a reflexionar de que no, no, o sea, que gradualmente mucho de lo del hoy tiene un origen y que muchas cuestiones no han cambiado tanto y fundamentalmente despedatarios, que claramente es una necesidad de cualquier civilización, porque no puede haberla, o sea, no puede haber civilización sin certeza, y eso es lo que nosotros brindamos, certeza a las partes o a quien nos requiera, por un acto jurídico unilateral, en cuanto a la adecuación, primero la correcta interpretación de su voluntad, segundo la adecuación de esa voluntad a las normas jurídicas, del orden civil, comercial, eh, impositivo, administrativo, incluso penal y disciplinario del escribano. Entonces, para comenzar, cabe señalar que inicialmente los actos jurídicos se entremezclaban con formas litúrgicas. La primera forma que aparece en la civilización es la verbal, eh, y como digo, muy vinculado a cuestiones litúrgicas, o sea, religiosas. Estamos hablando de los inicios de la civilización. Y bueno, eso obviamente con el tiempo empezó a resultar ineficaz, porque si bien es cierto que se aplicaba en culturas donde la palabra es llamativo esto y cabe destacarlo, es que no había sanciones a la falta, a la verdad, porque no se pensaba, no se concebía eso, de no cumplir una palabra. Pero no por cuestiones de fraude o de incumplimiento o de, digamos, defraudación o infidelidad entre las partes, sino por una cuestión de la contingencia de todos los seres humanos, que podemos ser o no ser,
tanto tenemos destino de muerte todos, y esto hacía que los actos jurídicos no perdurasen. Entonces comienza a emerger la figura del escriba, que ya en el pueblo hebreo lo podemos detectar con innumerables pasajes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, pero en el Antiguo, y eran personas sumamente probas, muy preparadas en la escritura. Podrá estar quien pueda discutir si en el Antiguo Egipto hay antecedentes anteriores, pero comencemos por los hebreos. Tenían 3 clases de escribas: los escribas de la ley, que eran quienes hacían las interpretaciones de las normas jurídicas, y eso con una fuerza convictiva indubitable para la sociedad. Lo que estos escribas interpretaban no se discutía, esta interpretación de la norma. Y acá ya vemos un signo que está en el hoy, que es el interpretar la norma, esa adecuación de las normas jurídicas a las situaciones privadas e incluso públicas. Los escribas del rey, que eran ya más orientados a la confección de disposiciones del poder, que insisto, en ese tiempo incluso el mismo escriba no estaba tan desvinculado de lo religioso, porque en esa época aún ni se concebía una separación entre el poder espiritual y temporal, como sí puede ocurrir hoy. Y los escribas del pueblo, que eran tal vez muy semejantes a nosotros en lo que refiere a la redacción de actos jurídicos o convenciones entre particulares. Pero fijémonos cómo estas 3 clases de escribas ya reúnen signos que hoy los escribanos ya tenemos. En el Antiguo Egipto, o en Egipto, para abreviar, también se percibe la figura del escriba. Eran especialmente preparados en redacción y en matemáticas. Y hoy, bueno, decir matemáticas es como decir algo que, bueno, sí, muchas personas pueden acceder a ese conocimiento, pero en aquel entonces la matemática era una ciencia elevadísima y para muy contadas personas. Pero algo muy interesante de destacar de los escribas egipcios es que eran uno de los pocos cargos vinculados al poder o cargos realmente reconocidos y distinguidos a los que podían acceder personas que no tuvieran linaje, o sea, del pueblo. Y claramente llegaban allí por su inteligencia y conocimiento en la escritura, en la redacción. También esto sí cabe señalarlo, que el escribir, la redacción también, hasta, bueno, la creación de la imprenta, muchísimos siglos después, era para muy pocas personas y, digamos, podemos decir de ciencia, pero muy reducida y para personas con muchísimo conocimiento. Y bueno, y después seguramente había cuestiones de poder, de copiar poder y no permitir que cualquiera pudiera acaparar y desarrollar tanto conocimiento. En Grecia existían los logógrafos, también muy desarrollados y muy especialistas de la redacción. Tenían ciertas funciones registradoras, y tal vez me anticipé mucho, pero luego de que emerge esta figura del escriba, que tenía obviamente una probidad y un reconocimiento muy elevado de la sociedad, empieza a fallar, no también por los escribas, sino porque también los escribas son humanos y morían. Entonces, y fíjense cómo este sentido de preservación es tan importante, porque es lo que generó la evolución del notariado y lo vamos a ir desarrollando en toda esta exposición.
esa necesidad de perdurabilidad e incluso de inalterabilidad del generó que emerjan los primeros documentos jurídicos o instrumentos públicos. ¿Por qué? Porque morían, también, si bien somos destacados en muchas cuestiones, sobre todo de honestidad y probidad y de reflejo de verdad, somos mortales. Entonces ahí, esta necesidad de certeza y de perdurabilidad hace emerger los primeros documentos. Ya adelanté que en Egipto obviamente se redactaba, en Grecia también, pero en Roma empezamos a ver ya signos marcados de lo que hoy somos los escribanos. Especialmente con las previsiones de que lamentablemente también lo destaco cuando me toca exponer sobre donaciones, que no llegó a tener vigor, pero vamos a ver que fue importancia siglos después, o muchos siglos después, en la Edad Media, cuando se produce este punto tan grande de inflexión que, bueno, desencadena en el Renacimiento, y fue fuente importantísima. Pero bueno, ellos contaban con los tabularios tenían una función más de estadística. Hoy podrían decirme que esto no forma parte de la función notarial, pero si integramos a la función notarial, como lo vamos a también desarrollar brevemente, a las colegiaturas y a las federaciones que sí desarrollan una labor estadística, en cierta medida el notariado de hoy está cumpliendo con esta función. Pero de verdad que no brindamos estadísticas oficiales como sí ciertos organismos del Estado de hoy. Después existían los tabeliones, que esos sí son los más parecidos a nosotros porque redactaban convenciones entre particulares, las preservaban, las ordenaban, tenían una especie de conservación en depósitos. Esto ya también empieza a marcar un signo muy propio del hoy, esto de conservar de manera ordenada los actos jurídicos y luego ser archivados, no quiero usar la palabra depositados, pero sí archivados y guardados en lugares apropiados, ignífugos, con determinadas características, bueno, que los archiveros pueden explicar mejor que yo, pero que hacen a la preservación de estos instrumentos. Después existían los argentarius, que eran una especie, no quiero decir de banco, que como una especie también de casa de depósito de bienes. Y esta es una función que hoy la tenemos, porque nos pueden dejar bienes en depósito, o pruebas, o documentos, independientemente de las escrituras públicas que confeccionamos, que sí, por nuestra propia naturaleza, las ordenamos, las encuadernamos y las tenemos bajo nuestro cuidado durante unos años, según la demarcación, y luego se remiten al archivo de protocolos notariales en la antigüedad. Pero independientemente de eso, puede concurrir una persona y hacer lo que se llama un acta y solicitar al escribano que preserve determinada documentación. Eso sería igual ya anexándolo al protocolo o guardarlo por separado bajo determinadas condiciones. Entonces, en esto los argentarios tenían algo de nosotros. Y después existían los logograftis que tomaban notas y en definitiva le hablaban las actas de las asambleas. Función que hoy también nosotros cumplimos. Entonces, de cuanto venimos exponiendo, queda claro que la primera forma fue la verbal, empezó a ser insuficiente, no por cuestiones de deshonestidad, insisto. No vamos a encontrar en esas épocas las duras sanciones que sí podemos ver, por ejemplo, en la ley de Ventoso del siglo XIX, donde le cortaban la mano a un escribano que mentía y establecía severas sanciones para quien insertare afirmaciones falsas en un instrumento público, en una escritura pública.
fue el sentido de necesidad de certeza y de perduración lo que hizo evolucionar, como dije, y empiezan a emerger los documentos, los instrumentos públicos, y primero los escribas, los escribanos, y luego los documentos, este sentido de preservación. Sé que voy muy rápido, pero debemos situarnos ahora en el siglo XII, después de Cristo. ¿Por qué es tan importante esta época? Primero porque se produce el reingreso del aristotelismo en Occidente, que genera una gran eclosión. Algunos me dirán que positiva, otros que no, yo creo que lo ha sido. Mucho de lo que hoy ocurre no hubiera pasado si ello no hubiera acaecido. Y como impactó en todas las esferas, incluso impactó en el notariado. Hasta allí el notariado, y con el gran crecimiento del poder político y espiritual por momentos, o el poder temporal y el espiritual de parte de la Iglesia Católica, la función notarial fue muy absorbida por esta institución. Pero se empieza a generar, a partir del revisionismo que ocurrió en todas las áreas de la humanidad y en todas las ciencias. Porque existe el ingreso del aristotelismo en Europa generó una verdadera revolución de conocimiento, filosófica, científica, cultural, y en todos los órdenes. Y el notariado, como dije, no fue ajeno, y empieza también a estudiarse el Código de Justiniano, y empieza a surgir una concepción que creo yo es uno de los grandes avances tecnológicos jurídicos de la humanidad, que es la concepción de matricidad. Porque los escribas, puedo hacer referencia a los glosadores de Bolonia, tomaban breves notas de los actos jurídicos que instrumentaban. Confeccionaban un ejemplar para cada parte, pero en libros tomaban breves notas, las notas salientes del negocio jurídico. Tal vez parecido a lo que hoy son los índices de los protocolos actuales. Pero empieza a surgir esta idea de matricidad. Empiezan a darse cuenta que la mejor manera de preservar el acto no era entregar un ejemplar a cada parte, porque lo podían perder, se podía destruir, se lo podían sustraer, se lo podían alterar. Empiezan a volcar el acto jurídico en estos libros, y así emerge lo que hoy, en aquel entonces Protocolum, y hoy conocemos por protocolo. Por eso ese es el gran avance en tecnología jurídica, sin lugar a dudas, porque tecnología no implica artefactos eléctricos o digitales. Y creo yo que es el surgimiento del instrumento público más importante de la historia de la humanidad, la escritura pública. Y hasta me atrevo a sostener, como lo hacía el maestro Carminio Castaño, que, por ejemplo, en el Código Civil, en el artículo 979, la actual redacción del Código Civil y Comercial, al poner la escritura pública en primer orden, tranquilamente se puede trazar un criterio jerárquico piramidal, y que la escritura pública está por sobre todos los instrumentos públicos. Y los notarios tenemos que estar muy alentados y felices de que el Código Civil actual, Civil y Comercial actual, tiene solo 3 incisos, y el primero refiere a las escrituras públicas, y el segundo a los instrumentos confeccionados por los escribanos acorde a las leyes, no claras y locales o nacionales, o por ahí hacemos alguna breve referencia a eso, pero esta pirámide se puede vislumbrar y denota que la escritura pública es el instrumento público por preeminencia. Durante la Edad Media hasta la Revolución Francesa comienzan a aparecer las primeras colegiaturas de escribanos, que no sé si calificarlas como colegiaturas o más organizaciones de tipo gremiales, pero que empiezan a dictar ciertas normas de carácter disciplinario y a regular en cierta medida la actividad notarial, independientemente de las leyes civiles sustantivas o de las leyes civiles de fondo. Esto es bueno destacarlo porque hoy creo yo que la función notarial precisa del escribano,
de cuando vengo diciendo, yo creo que ya queda claro que todo ese conjunto de ejercicio que desarrolla el escribano están orientadas a la confección de un instrumento público, documento, creo que la manera adecuada es el instrumento público, que debe ser inalterable, que debe ser perdurable y que debe ser autosuficiente. Pero ya creo que también no se puede concebir una función notarial sin la injerencia de las colegiaturas, porque gravitan en ello. Obviamente con la Revolución Francesa empiezan también a emerger los estados modernos, y esto también va a ser trascendente a la postre, porque el escribano, si bien siempre estuvo como una válvula, y como lo vemos del rápido repaso que hice, entre podemos llamarle el sector privado o los ciudadanos y el poder, hasta esa época no habían emergido los estados modernos, y con las formas, y si bien guardan similitudes, pues la recaudación impositiva tiene origen en el medioevo, con las particularidades del hoy. Entonces, por esto destaco fuertemente el inicio de estas primeras colegiaturas, que realmente, perdón que sea insistente, cabe más enmarcadas en organizaciones gremiales. En nuestro continente, ya a mediados del siglo XIX, podemos hablar ya del surgimiento de colegiaturas. La primera colegiatura notarial del continente ha sido mi colegiatura, el Colegio Escribano de la Ciudad de Buenos Aires. Ya en la modernidad, en el siglo XX, otra nota saliente que hay que marcar es el surgimiento de los registros de propiedad inmueble, o de registros de propiedad, que pusieron en crisis a la función notarial, a nuestra existencia, porque si se registraba, ¿qué sentido teníamos nosotros? De toda esta historia que yo vengo contando denota que somos fundamentales, esenciales, básicos de cualquier civilización, y es difícil que seamos desplazados porque hemos brindado a lo largo de muchísimos siglos seguridad jurídica, certeza a las personas, con márgenes de error escasísimos. José María, y eso de acuerdo a todo lo que estás contándonos con la evolución histórica, ¿vos qué ves en la figura del notario? A ver, ¿qué es lo que advierto yo de escucharte atentamente? Desde el inicio vino en un crecimiento constante, todo dirigido a esa capacitación que tiene el notario, por un lado, y por otro lado, la visión que tenía frente a la sociedad. Siempre mantuvo esa posición de una persona que genera la seguridad que hoy todavía, gracias a Dios, seguimos generando en los ciudadanos, porque los ciudadanos confían en el escribano, y es eso lo que tenemos que luchar por mantener, ¿cierto? Sí, es así. De este breve resumen, porque realmente digo muy rápido, muy difícil de extractar, pero estas notas que he tratado de destacar: Antiguo Egipto, hablamos de elevadísimo grado de preparación, ¿sí? Elevadísimo grado de preparación y un grado de probidad frente a personas y al poder también. Exactamente. Por eso a veces todo esto nos ayuda a entender también, porque a veces visto desde otro ángulo al notariado, por ahí decimos, o sea, cada provincia, por supuesto que cada región tiene su particularidad, pero hay principios rectores que nos une a todas las regiones. Y a veces los colegios notariales tenemos dificultades para que los jóvenes puedan entender que, por ejemplo, digo un ejemplo, el acceso al registro notarial debe ser a través de concurso de oposición y antecedente, porque justamente debemos mantener este prestigio, esta preparación para estar frente a un registro. Y analizando y escuchándote con la evolución histórica, esta fue una lucha constante, de una preparación impecable,
del notario. Así que por eso es tan interesante tu exposición, y es cierto que estás resumiendo conforme a lo que, porque hemos hablado mucho con José María sobre este tema, y realmente es muy extenso, pero lo estás resumiendo en forma maravillosa, como para poder también un poquito dimensionar cuál es la función nuestra, y que no dejamos de prepararnos nunca, no terminamos de estudiar, no es que nos recibimos, no, es un día a día que seguimos creciendo. Sí, bueno, fui muy rápido y estábamos hablando del movimiento de registración resistido por ¿Sí? el propio Belisario y demás. Usted ya anticipó algunas cuestiones que también empiezan a emerger cada vez más colegiaturas, especialmente en nuestro país, federaciones, mediados del siglo XX la creación de la Unión Internacional del Notariado, ya un organismo, un órgano, una institución de nivel mundial con más de 94 países y que, o sea, más del 80% de los bienes del mundo se contratan por intermedio del sistema del notariado latino que defiende, bueno, fuertemente esta institución. Destacar esto de lo útiles que hemos sido para la humanidad. Se puede citar infinidad de ejemplos y de actos de heroísmo de los escribanos, pero el escribano en Europa fue muy, muy importante para la reconstrucción de un continente devastado por la Segunda Guerra Mundial, devastado. Yo he escuchado a lo largo del año pasado que hemos padecido, y creo que aún lo estamos haciendo, un dolor enorme por tantas pérdidas y una enfermedad que azotó fuertemente la humanidad, con medidas que se pueden cuestionar o no. Es cierto que pudo haber y están ocurriendo ciertos avasallamientos a las libertades individuales, pero lo cierto es que es incomparable con lo que ocurrió a mediados del siglo XX con la Segunda Guerra Mundial. Quedó destruida Europa y impactó en todo el mundo, y el notariado fue fundamental para esa reconstrucción. Por eso son tan respetados, por ese aporte. O sea, el aporte a la humanidad desde el notariado es invaluable, no se puede discutir. Y si no, que brinden argumentos sólidos en contrario. En Argentina también. De hecho, el por entonces presidente de la República, cuando se realiza el primer congreso de la Unión Internacional y se crea la Unión Internacional, el por entonces presidente Juan Domingo Perón destacó la importancia de la labor pacificadora y lo digo sin ninguna connotación política, sino que era el presidente en ese momento, pero destacó esto, la importancia del escribano para la civilización y para la paz social. Es imposible no reconocer esto. Vamos llegando al hoy, y hablando de lo ocurrido el año pasado, es inevitable reconocer que estamos viviendo otro punto de inflexión en la humanidad, y bueno, ya proyectando hacia el futuro, ya nos queda claro que la función notarial precisa de un escribano, que desarrolla un conjunto de operaciones de ejercicio, que realiza una encuesta a las partes, interpreta su voluntad de todas las partes o de quien se presente, insisto, si fuera un acto jurídico unilateral, lo tienen que interpretar. Una vez interpretado, primero lo que quiere, lo que necesitan, lo que desean, a ese deseo, a ese querer, a esa voluntad, adecuarla a una forma jurídica. Que recuerden lo que
indicaba, por ejemplo, en el pueblo hebreo, en cuanto a la interpretación de la norma, igual que iba a un nivel mucho mayor que solo entre particulares, pero somos intérpretes de la norma y transmitimos adecuación al sistema jurídico, o sea, reducir conflictividad, no traer problemas a las partes. Somos pacificadores. Ese concepto de paz social que estoy diciendo, contribuimos a la paz social. Y es fundamental esto. Entonces, necesitamos de un escribano, pero y aquí comparto con el maestro argentino Neri, es un tratado maravilloso de 10 tomos, que todo esto propende, o sea, todas estas operaciones de ejercicio de que interpreto, califico, adecuo, cumplo obviamente con todos los rudimentos administrativos, que con el surgimiento de los estados modernos crecieron copiosamente. Cumplo con todo esto, pero la finalidad de todo esto propende a, como dije, y lo voy a insistir, a la confección de un instrumento público, que puede ser la escritura pública, que es, para mí, insisto, el instrumento público por excelencia, por preeminencia, o documentos extraprotocolares, certificaciones de firmas, certificados, y así, pero con un sentido, especialmente en escritura, de perdurabilidad, inalterabilidad y autosuficiencia. Entonces, ¿qué plantea Argentino Neri? Y lo coincido. Es que no nos podemos escindir de eso, porque sin eso no hay función notarial. Si yo quito eso, tengo un escribano, pero la función notarial se desvirtúa porque estoy alterando lo que lleva muchísimos siglos, por lo menos desde el siglo XII, que es, como dije, el surgimiento del protocolum, con todo su desarrollo de siglos hasta llegar al hoy. Pero si yo quito eso, dejo de ser, o seré escribano, pero la función notarial puede estallar. Entonces, cabe reflexionar cuando nos encontramos con lo nuevo frente a lo tradicional. ¿Qué posturas tomar? Ante lo nuevo, yo puedo reaccionar de 4 maneras, o cualquier ser humano puede reaccionar de 4 maneras. Abrevando o asumiendo una aceptación o un rechazo. Tanto la aceptación como el rechazo pueden ser críticos o acríticos. Y la crítica no es marcar defectos, sino estudiar acabadamente y ahí ver qué hago en consecuencia. Está clarísimo que tanto la aceptación como el rechazo acríticos son nefastos. Con esto yo invito a una reflexión, pues no lo vamos a resolver hoy, aquí y ahora, pero vale la pena que el notariado argentino tome nota de esto y reflexione seriamente, porque nos podemos quedar sin función notarial. Porque si no discutimos abstracciones y no le estamos dando un sentido de materialismo histórico, y el materialismo histórico tiene peso, claro que lo tiene. ¿Cómo no va a pesar los siglos que hemos estado creando, confeccionando, redactando, ordenando y conservando escrituras públicas que contienen actos jurídicos que son de suma importancia para las personas? Transmisiones de derechos reales sobre cualquier clase de bien registrable, incluso de bienes muebles, porque no hay ningún impedimento para hacer una escritura pública, testamentos, actos de suma trascendencia para una persona, para un ser humano. Ante esta situación, entre lo nuevo y lo tradicional, ¿qué tenemos que generar? ¿Una divergencia o una convergencia? Yo creo que lo que tenemos que buscar es ese punto de convergencia, claramente. Creo que no tengo las respuestas, pero sí considero que se puede alcanzar, pero requiere, obviamente, y esto ya hablando marcadamente de cara al futuro, un acabadísimo estudio multidisciplinario y que abarque áreas muy amplias,
de la ciencia. En cuanto a los llamados documentos digitales, considero que no, a la fecha no han logrado garantizar las tres cualidades que tanto destaco, que son la perdurabilidad, la inalterabilidad y la autosuficiencia, que se baste a sí mismo, como sí ocurre con la escritura pública y otros documentos notariales tradicionales. Eso no implica que yo crea que estas tecnologías no puedan ser útiles para nuestra función, pero planteo convergencia y no divergencia excluyente, porque corremos riesgo de alterar la esencia de la función notarial, que comparto plenamente con el maestro argentino Neri. No podemos escindirnos de esta finalidad o este objetivo de hacer, de elaborar esa clase de instrumentos, que ya no quiero ser tan reiterativo con estos conceptos, pero insisto, porque es fundamental, es la discusión que tenemos que tener. Las respuestas no las vamos a encontrar solos, porque así como nosotros redactamos las escrituras, se ha ido desarrollando la forma de tener medidas de seguridad, con membretes en el protocolo, sellos de agua, rúbrica, foliatura, hoy hasta códigos QR, o sea, pero no lo hicimos solo, porque hay gente con especialidad técnica que ha buscado las formas, las tintas que se utilizan, o sea, trabajo multidisciplinario que cubra las posibilidades de que todas estas propiedades se garanticen. Insisto, inalterabilidad, perdurabilidad, autosuficiencia. Esto no se puede negociar, creo yo por lo menos. Después tenemos que pensar en otras cuestiones, como por ejemplo las cuestiones probatorias o de pericia. ¿Qué es peritable y qué no? Se puede, y ahí por eso hablo de un trabajo multidisciplinario, hay que escuchar a los peritos calígrafos, hay que escuchar a peritos psicométricos, porque ya tienen una orientación más hacia la criminalística. Podemos también facilitar delitos. ¿O acaso no basta con googlear para saber las noticias que son de público conocimiento? Por ejemplo, un hackeo al RENAPER, estafas virtuales que crecen día a día y que no se les está encontrando una respuesta. En este contexto, ¿lo nuevo puede desplazar lo tradicional? ¿O vamos a buscar una convergencia? Porque esto no es una abstracción. Estamos hablando de la vida de muchísimos seres humanos, que con muchísimo esfuerzo, más en nuestro país que tantas adversidades padecemos, cuesta mucho llegar a ese acto, por ejemplo, de adquisición de un derecho real sobre un inmueble. También el notariado, creo yo, y esto son reflexiones posteriores a lo que hemos vivido, de aislamiento y demás, comienzan a emerger signos que creo yo que teníamos, pero que empezamos a vislumbrar más abiertamente como nuestra responsabilidad social, que es fundamental, orientarnos a proteger a los más vulnerables, y claro que podemos, y de hecho lo hacemos. Varias colegiaturas ya tienen comisiones de responsabilidad social, se acercan al más vulnerable, las campañas de asesoramiento no son menores. Y tenemos que ir a donde están aquellos que quieren salir de la marginalidad y construir civilización. Porque la barbarie es tremenda. No es un juego de palabras. La barbarie es tremenda. La civilización trae progreso, la barbarie no. Trae violencia, trae muerte, trae pobreza. Ahí los escribanos tenemos un rol fundamental de aquel futuro. Creo yo que somos irreemplazables por todo lo que dije, e incluso porque la sensibilidad humana es irreemplazable.
no hay forma. Y el escribano tiene una sensibilidad especial. Por eso hemos perdurado durante tantos siglos. Y es algo que yo creo que no va a perecer. Comienzan a aparecer también otros tipos de compromisos que guardan relación con la responsabilidad social, como el escribano y el medio ambiente, que son preguntas que también tenemos que hacernos de aquí al futuro. De hecho, el Consejo Federal Notariado Argentino, iniciativa que felicito, tiene una comisión de derecho ambiental. Tenemos que cumplir un rol ahí, desde transmitir directivas claras para las colegiaturas, en el ahorro de papel, en diversas cuestiones que, insisto, no son mi especialidad, pero que es fundamental. Es fundamental. No olvidar un concepto que es también que me llama poderosamente la atención, que en una vorágine, digamos, digitalista, que excede al notariado, porque está atravesando transversalmente a toda la sociedad, todas las edades, no emerja una conciencia o un concepto de soberanía informática, que creo yo que el notariado tiene que hacer un aporte importante allí. Y esto de la soberanía informática no es broma, porque ni las cuestiones de defensa, que bueno, obviamente ahí no podemos hacer mucho, de seguridad y de seguridad jurídica. Y ahí sí nosotros tenemos que estar fuertes, respetar las normas de orden público, no transgredirlas. Si tienen que modificarse, que sea en el seno de donde corresponde, que creo yo que es el Congreso de la Nación, o la legislatura local, según la posición que se adopte, pero respetar las normas de orden público, porque hacen a nuestra permanencia, a nuestra esencia, a nuestra continuidad, a no correr riesgos de causar daños severos y tal vez menoscabar usted lo adelantó un poco, era la única institución del país que creo yo, y tal vez una de las pocas del mundo en las que las personas aún creen. Sí. Por ello es fuerte lo que voy a transmitir, pero las personas ya no creen en los gobernantes, no creen en los jueces. No quiero ser injusto y incluir a todos en ello, pero es verdad que esta sensación existe. Pero creen en nosotros. Todavía vienen a nuestras escribanías. Yo escucho la palabra confianza muchísimo, a diario. Que me digan, escribano, yo confío en usted. Eso no tiene precio. Eso es irreemplazable. Disculpas el comentario, pero es cierto que esto está pasando. Y aún creen en nosotros. Entonces, de nosotros depende que esto siga ocurriendo. Realmente el tema es inagotable, pero creo yo que antes de decir acepto o no acepto, o rechazo, perdón, tiene que haber crítica. Y no ser una búsqueda introspectiva notarial, o sea, y más dialógica, o sea, como hacían los griegos, hablar con el otro. Tengo que escuchar. Tenemos que escuchar. Tenemos que entender a la sociedad, escuchar sociólogos, escuchar a expertos en materias periciales, probatorias. Cobramos también estudiar y mejorar más en lo que es la prevención del lavado de activos provenientes de terrorismo y narcotráfico, que hemos avanzado mucho, pero que tenemos que seguir porque la sociedad lo necesita. ¿O acaso creemos que el terrorismo y el narcotráfico son buenos? Se cargan muchas vidas por año. Nosotros podemos contribuir desde ahí. De acá al futuro es fundamental incorporar más conocimientos, más experticia en la materia. Se ha avanzado mucho, a mí me ha tocado vivirlo porque cuando en mis inicios como escribano esto estaba en ciernes y realmente se ha avanzado mucho y se puede avanzar más porque es necesario y hace
a esto que estábamos hablando durante toda esta exposición. La necesidad de ser una contribución para la sociedad, de generar paz social. Vaya si la paz social no depende de evitar estos males tan radicales como el narcotráfico y el terrorismo, que creo yo son injustificables, no tienen forma de justificarse. José María. Sí. Creo yo con esto ya podría ir concluyendo, no sé si quieren hacer alguna pregunta sobre algo más específico, pero claro, para tu hacer... reflexión, tu reflexión es seguir estudiando la tecnología para poder ayudarnos a mantener esta esencia de lo que es la función notarial. Todos los avances tecnológicos, todos los avances encuadrados siempre en los principios básicos que hacen a la función notarial, que es nuestra esencia. ¿Es esa tu reflexión, José María? Sí, y sobre todo buscar una convergencia. La diferencia siempre genera conflictos que a veces son inconciliables, y más cuando se tiene una voluntad excluyente, porque es una cosa versus la otra. Y yo lo que puedo hacer es lo que tenía, mejorarlo, converger, o sea, construir. Todo lo que y construya y suma. Exacto, aparte, mal que les pese a algunos, llamémosle documentos digitales, pues no quiero entrar en esto es muy genérico y digamos más reflexivo, porque si tengo que analizar cada cuestión en particular, no vamos a terminar. Me encantaría hacerlo porque me apasiona y estoy abierto a la discusión, pero si no pueden garantizar perdurabilidad, inalterabilidad y autosuficiencia, yo no puedo desplazar lo anterior, que hasta ahora no se ha podido reemplazar, no se ha descubierto nada mejor, pero que sea realmente mejor, que prevalezca lo mejor para todos. Y yo creo que ese resultado va a surgir de una convergencia de lo tradicional frente a lo nuevo. Igual creo que se aplica a todos los órdenes de la vida, pero bueno, estamos hablando de función notarial. Sí, en ese sentido, creo que el resultado puede ser muy negativo. Obviamente, ninguno de nosotros es el dueño de la verdad. Y bueno, yo creo que con esto ya podemos ir concluyendo, porque realmente el tema me apasiona. Creo que fui muy rápido, es inabarcable en una hora. Y en algún momento ya, pues, como le avisé al principio, me estaba por quedar sin batería y voy a tener que conectar. No sé. Con el amor que le tenemos al notariado, por supuesto, que se va a trabajar, seguir trabajando, seguir estudiando, para adaptarnos al notariado que hoy necesita y sin perder de vista los principios que nosotros no negociamos, porque la función notarial amerita, así como los antepasados han luchado por mantener el prestigio, por supuesto, cómo no unirnos para seguir en ese mismo camino. Así es que muchísimas gracias, José Sí, María. absolutamente, y después escuchar las dos campanas, porque si no, no se construye verdad. Escuchar y escuchar las dos campanas, las dos caras de la moneda, porque el mundo yo lo puedo describir como arcoíris y hermoso, pero también el mundo tiene sus aspectos despiadados y crueles, y la informática tiene muchas falencias y está dañando a muchas personas también. Entonces, hay que reconocerlo y hay que tener prevención y cuidado en lo que se hace, porque los perjudicados van a ser los particulares y puede no estar nuestra función severamente, y si no reflexionamos mucho sobre esto, nos vamos a desnaturalizar, no sé qué terminaremos siendo. Yo brego por el notariado latino y por la función notarial.
con sincero amor y seguir siendo. Pero más allá de cualquiera de nosotros, hay valores más elevados como lo dije, la sociedad necesita, la civilización necesita certeza. Y nosotros hacemos un aporte enorme porque por eso hemos subsistido. Fíjese la cantidad de siglos que he repasado y siempre hemos estado transversalmente. No he andado mucho, pero en el Tahuantinsuyo, o mal llamado Imperio Inca, había figuras notariales. En los regímenes comunistas también. O sea, transversalmente hemos estado a lo largo de la historia de la humanidad. Monarquías, tiranías, o sea, gobiernos, o sea, de formas puras o impuras de gobierno, aplicando la clasificación aristotélica, y que bueno, las figuras notariales o parecidas o con rasgos nuestros han estado y hemos evolucionado muchísimo. Y obviamente que tenemos que evolucionar más. Y seguiremos evolucionando, así es. Sí, pero siempre en un mismo bueno, ya no camino. sé si hay alguno de los oyentes que quieran hacer alguna pregunta, y si no damos por concluido, porque usted me conoce, voy a seguir y seguir y seguir. Sí, muchísimas gracias, José María. Estoy con no hay preguntas en el correo electrónico. Acá yo había desactivado los comentarios para evitar tener problemas de conexión. Así es que muy claro, José María, muchísimas gracias, como siempre. Así es que vamos por un notariado unido y que evolucione, manteniendo los principios rectores, ¿sí? La esencia de la función notarial. Muchísimas gracias, José María. Buenas tardes a todos, gracias a ustedes. Un saludo a todos de parte del Consejo Federal del Notariado Argentino. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar. Un gusto verla. Un abrazo grande. Chao, un gusto, un abrazo para todos.